predisponer a los árboles al ataque de esta enfermedad. Entonces, el daño puede ser parcial, parcial, causando la muerte de ramas laterales, o puede ser total, causando la muerte total del árbol. Aquí vemos un árbol adulto de unos 12 o 13 años de edad, en la que ustedes pueden observar que hay una brotación muy pobre, casi no hay vigor, no hay indicadores de vigor, y el resto del árbol prácticamente ha muerto. Estos son suelos marginales, son un tanto pedregosos, son suelos alcalinos y que se riegan por inundación, se riegan por caquetes, pero con un riego muy prolongado de muchas horas, inclusive toda la noche, lo cual implica pues, el empobrecimiento nutrimental de los suelos. Bien, esta enfermedad es causada por un hongo llamado la Pseudiplodia theobromii. Como ya lo mencionó Arturo en la plática pasada, pues este hongo tiene como un hospedante principal al árbol de cacao. Entonces, aquí pueden ustedes observar una lista de cómo este es un hongo que puede cultivarse a partir de los tejidos enfermos, y esta es la apariencia de las esporas maduras de este hongo. Un aspecto importante para fines de manejo que no hay que soslayar es que las esporas constituyen las semillas del hongo que pueden extenderse por el aire. Entonces, las medidas culturales que uno aplique en los huertos con la finalidad de mejorar la sanidad, pues tiene un impacto importante sobre la presencia de esta enfermedad. Entonces, por las características de esta enfermedad, en realidad no estamos hablando de epidemias, es decir, no enfermedades que tienen un ciclo corto, que tienen periodos de incubación cortos y que causan un crecimiento explosivo de la enfermedad. No, estas son enfermedades que se comportan de carácter endémico, que alcanzan una severidad, pueden alcanzar una severidad máxima dependiendo del manejo, y se pueden conservar ahí en esas condiciones mientras las condiciones de manejo no cambian. ¿Cuáles son los aspectos histológicos o los daños histológicos que causan que esta enfermedad se presente? Si nosotros tomamos un tejido, una rama enferma con una necrosis que esté avanzando, y nosotros tomáramos una porción de tejido de este trozo de madera y pudiéramos elegir el área de tejido que está de transición entre el tejido vivo y el tejido muerto como resultado de una infección sistémica severa, y lo viéramos al microscopio de luz mediante técnicas de tinción especiales, veríamos precisamente esta fotografía, donde vemos cómo claramente esta zona de avance de la enfermedad se puede distinguir mediante este tipo de técnicas. Entonces pueden ustedes ver en este momento de manera muy general cómo el área enferma, el área infectada extensiva, el área muerta propiamente, pues tiene una coloración rojiza que es producto de una presencia abundante de polifenoles, que son sustancias que generan los hospedante como resultado de la infección, y una zona de una coloración independiente que es lo que corresponde al tejido sano. Bien, si nosotros hiciéramos un análisis más pormenorizado de los tejidos que caracterizan esta zona de infección, podemos ver que en la parte más externa tenemos precisamente lo que es el inicio o se identifica el tejido secundario, propiamente la peridermis, que posteriormente formará el corcho, y esta pueden ustedes observarla como una capa de células estratificada, de células individuales, pero de forma laminar, estratificada, como pueden ustedes observar aquí, diferentes capas de células que están organizadas de esta manera. Sin embargo, como resultado de la infección, ustedes pueden ver que se pierde, se desorganiza, además de la gran cantidad de polifenoles y de zonas necróticas evidentes por las manchas oscuras. Ustedes pueden ver que se desconfigura la estructura laminar de la peridermis y destruye propiamente este tejido, y ustedes los pueden observar de esta manera. Entonces hay una proliferación de zonas necróticas y desorganización de la peridermis y del corcho en el caso de ramas con mayor edad. Y vemos precisamente en este tipo de tejidos la incrustación de las estructuras fructíferas del hongo. Ustedes pueden ver aquí las estructuras que son pinnidios del hongo, en este caso estructuras inmaduras o estructuras más maduras que forman ya las clásicas esporas maduras, oscuras, bicelulares, como las que ya mencioné. Y podemos ver por aquí cómo hay los filamentos, esos filamentos o telarañas que son propias de la parte vegetativa
de los hongos, conocido como micelio. Bien, si nos adentráramos un poco más en relación al resto de los tejidos, podríamos ver, por ejemplo, que el xilema, que es el responsable de la conducción del agua en la planta, podemos observar esto en la parte del tejido sano, que no hay un daño evidente en este tipo de tejidos. Entonces se observan las células sin daño. Sin embargo, si vemos en el caso de la zona de infección, vemos cómo enseguida del tejido gilemático, que tiene una disposición radial en el tallo, enseguida del gilema pues sigue el floema, y ustedes pueden observar aquí cómo hay un oscurecimiento importante del floema. Entonces pueden ver cómo hay rompimiento de paredes celulares del floema, hay un aplastamiento, hay colapso, este ennegrecimiento propio es una necrosis, y hay una lisis del tejido floemático. Entonces, precisamente de aquí deriva el daño más importante, o al menos más de mayor impacto biológico de lo que ven los árboles, que es la afectación de la conducción de la savia elaborada de las hojas hacia el resto de los órganos. Aquí podemos ver, por ejemplo, las células de médula y los canales laticíferos, y como resultado del proceso de infección, pues hay una lisis de paredes celulares, hay una desconfiguración celular, hay una necrosis extensiva, y se pierde totalmente la configuración de los tejidos normalmente sanos, que son responsables de la transmisión o de la conducción del agua y de la propia viabilidad del tejido. Entonces, estos son solamente algunos de los resultados en términos de esta disciplina de lo que es histopatología, que explican cuáles son los daños que ocurren a nivel interno causables por muerte descendente. Entonces, muerte descendente, aquí pueden ver ustedes el síntoma inicial, que se puede observar en ramas anuales, mientras el resto del árbol aparentemente se muestra vigoroso, es decir, asintomático, y aquí tenemos nuevamente el hongo causante, que es la Acidiploide tuberosa. Bien, sin embargo, es importante señalar que para las condiciones de Guerrero hay otro hongo que se presenta también con una alta incidencia en el tejido infectado, y es este hongo del que nos hablaba el día de ayer el doctor Daniel Nieto, que se llama Pestalotiopsis pyonícola. Entonces, estos hongos se encuentran íntimamente asociados a estas ramas con secamiento. Sin embargo, quiero hacer una referencia de que a nivel mundial está ampliamente reconocido y está demostrada la patogenicidad de la Acidiploide tuberosa como agente causal de la enfermedad. Sin embargo, hago énfasis en que estas ramas anuales también son hospederas importantes de este hongo, porque nos vamos a estar refiriendo a otros problemas fitosanitarios donde precisamente este hongo es un protagonista importante. Y véanlo, por ejemplo, aquí donde tenemos un cuadro que muestra el número y porcentajes de hongos aislados de árboles de mamey con problemas de muerte ascendente, y entre los diferentes hongos en los que está Fusarium y otros organismos no identificados, pueden ustedes observar cómo la Pseudiplodia y Pestalotiopsis son los hongos más prevalentes, son los de mayor incidencia, tanto en un municipio como en otro, que son los principales productores de mamey en la montaña baja de Guerrero. Y pueden observar cómo solamente la suma de estos dos agentes están pegándole cerca del 70% o más de incidencia de la enfermedad. Entonces podríamos decir que estos hongos son de los patógenos más importantes del mamey en esta zona en particular de estudio. Bien, es común observar el intercalamiento de frutales en diferentes regiones productoras, y en el caso de la montaña baja de Guerrero pues no es la excepción. Entonces encontramos el zapote mamey intercalado con otros frutales de valor económico, y en este caso en particular quiero ejemplificar el caso del mango. Y bueno, el mango también el mango también es afectado por la muerte descendente, y este cultivo puede constituirse como una fuente de inóculo importante. Es común, por ejemplo, en algunas regiones, tal vez el caso de Veracruz, el caso de Guerrero, no sé cómo sea el caso posiblemente el caso de Tabasco, los árboles de cacao sean un hospedante más importante para garantizar la fuente de inóculo y garantizar las endemias que en el caso del mango en otros estados. Pero bueno, lo importante es que conviene ver estos problemas parasitarios de manera más integral, más holística, desde el punto de vista
de los diferentes agroecosistemas que están en una región, o de la mezcla de los agroecosistemas que caracteriza a una región. Entonces, el cultivo del mango pues es uno de los hospedantes muy preferentes para esta enfermedad, y también tenemos un patrón de síntomas muy similar, donde tenemos la muerte parcial de ramas periféricas sobre la copa, tenemos las rajaduras de la corteza, tenemos las exudaciones gomosas, que en el caso del mamey no las pudimos, no incluimos todavía para que lo pudiéramos observar. Tenemos las zonas necróticas en la madera, y tenemos finalmente la muerte del árbol como uno de los síntomas finales de la enfermedad, y aquí tenemos una esporulación abundante de la Pseudiploidea tuberosum. Entonces, en el caso del mango, se constituye como una fuente inóculo importante para los huertos de mamey. Sin embargo, no quisiera yo soslayar y decir que solamente la Pseudiploidea tuberosum es uno de los hongos que causa, o que es el patógeno que causa la muerte. Sin embargo, en realidad hay un complejo importante de al menos unos 12 organismos diferentes, incluyendo bacterias, que pueden estar causando el síndrome general conocido como muerte descendente. Pero para caso particular de entender la problemática de muerte descendente del mamey, conviene identificar al mango como un hospedante, digamos un hospedante secundario o también importante de esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, huertos, un huerto de mango manil en el caso de Veracruz, o de petacones en el caso de Michoacán, pero que yo utilizo para ejemplificar las condiciones que favorecen que esta enfermedad se presente. Por ejemplo, ¿qué pueden ustedes observar de estos en común de estas dos fotografías? Primero, se trata de suelos compactados, son suelos que han estado sometidos a pastoreo, son suelos pobres en materia orgánica, abajo del 2%, son realmente suelos muy pobres. Son suelos que tienen un riego deficiente, generalmente no hay una trazabilidad del sistema de riego propiamente, y es se emplea un sistema de riego por inundación general, que lo que causa es que hay un deficiente aprovechamiento del recurso agua, entonces hay una lixiviación de nutrientes importante, además de que el recurso, si este es escaso, pues no es suficiente para abastecer necesidades hídricas, y en común huertos con estas condiciones pues pueden observar cómo generalmente se encuentran en una condición de sequedad permanente. Entonces hay un deficiente control de maleza, y bueno, tiende a haber problemas de pH. En el caso de Michoacán, en el caso de la montaña baja de Guerrero, los suelos son alcalinos, pero parece ser el común denominador. Es muy común que en huertos, en lugares donde se presenta muerte descendente, también se presenten otras enfermedades como la porción tejana, que se presentan y están, digamos, las condiciones que favorecen que se presenten enfermedades son inherentes a problemas de pH. Y en el caso de la montaña baja de Guerrero, pues no es la excepción, con problemas de pHs alcalinos. Entonces, pues los aspectos de manejo que deben considerarse para poder mitigar el impacto negativo de esta enfermedad, pues tiene relación con la fertilización balanceada y de reacción ácida, en este caso de fertilizantes sulfatados, para el caso específico de Guerrero. No aplicar riegos pesados con la finalidad de no propiciar el empobrecimiento de los suelos, evitar desajustes hídricos severos, esto es decir, que haya periodos de una humedad excesiva, seguidos de periodos de un agobio hídrico permanente, incorporar materia orgánica, al menos porcentajes superiores al 3%, y iniciar una poda o aplicar criterios de poda o prácticas de poda parcial o severa, ya sea con la finalidad de profilaxis, de reducir la fuente inóculo, de quemar ese tejido, destruir la fuente inóculo, o con la finalidad de restituir el balance del árbol. Porque si tenemos un sistema vegetativo afectado, tenemos una deficiencia de biomasa, pues es evidente que habrá un déficit de nutrientes que no están siendo producidos y que paren el tiempo de rigor de los árboles. Bien, no olvidar que la Pseudiploidea tuberosum es uno de los principales patógenos de post cosecha de mamey en el mundo. Entonces, a nivel mundial existe esta corriente dominante, está ampliamente aceptado que la Pseudiploidea tuberosum es de los principales patógenos post cosecha de mamey en el mundo. Sin embargo, no es el caso específico para el estado de Guerrero, y me voy a referir más adelante. Hay otra enfermedad que me voy a referir que se llama la galla de mamey, que es causada por un hongo, una rodia que se conoce como Buredo baruensis. La persona que me sigue va a hablar más ampliamente de esta enfermedad. Yo solamente voy a hacer algunos señalamientos muy específicos y muy generales.
Esta enfermedad, la Galla Mamey, es conocida como es una proliferación vegetativa y floral, se conoce también como las escobas de bruja, y una de las características importantes es la proliferación de brotes laterales. Un brote lateral debe tener esta apariencia. Cuando un brote lateral se enferma, pues empieza a haber un arrosetamiento entre los dos cortos, hay una proliferación excesiva de brotes laterales, y entonces forman unos masacotes de tejidos, unas bolas o masas amorfas que después se secan y permanecen momificadas en los árboles, y la incidencia puede ser muy severa, como el caso de estos árboles que se encuentran en la montaña baja de Guerrero. Esta es una de las enfermedades que no habíamos encontrado reportada a nivel mundial. Es una enfermedad que estamos haciendo énfasis en la presencia del mismo en esta especie cultivada. Los tallos muestran una posición interna y se sacan gradualmente. Entonces ya tenemos un patógeno que tiende a debilitar los árboles, además de muerte ascendente. Esta enfermedad por sí misma, por los efectos que tiene en la madera, también tiende a promover la declinación del vigor de los árboles, y sobre todo la debilidad de los brotes anuales, que son los productivos. Un aspecto importante que no hay que olvidar es que si nosotros estamos pensando en una reconversión productiva del cultivo, en el caso de Guerrero y de otros estados, excepto Yucatán, que ahí el problema principal es de otro tipo, pues estamos pensando en que debe haber una masificación de materiales altamente competitivos, futuras variedades. Entonces, si tenemos que propagar los materiales de valor, y si nosotros no tenemos cuidado y estamos tomando varetas de árboles que son árboles enfermos, estaríamos nosotros propiciando que haya podríamos estar distribuyendo de manera regular, uniforme e intensiva la enfermedad de manera inconsciente. Entonces, este es un gran riesgo que tenemos dada la propagación vegetativa de la especie, y todavía el riesgo es mayor, ya que podemos, si nosotros estamos usando portainjertos que son susceptibles a la enfermedad, pues estamos incrementando las posibilidades de que se disperse la enfermedad. Bien, una de las síntomas de la enfermedad es la proliferación de órganos. Una flor sana tiene 5 pétalos, sin embargo, cuando esta se enferma, pues eso se vuelve polipétala. Hay una proliferación extraordinaria de más pétalos, entonces se vuelve polipétala. Tenemos también que las ramas reproductivas forman yemas vegetativas, donde debería haber flores. Entonces esto implica una afectación potencial de la producción. Tenemos el rompimiento de la epidermis de los frutos y que esos pueden ser abortivos. Entonces son frutos que sufren rajaduras como si fueran golpes de sol en etapas tempranas, y son frutos que son abortados. Y pues ustedes pueden ver, aquí esperaríamos que fueran solamente flores o frutitos en formación. Sin embargo, pues pueden ver cómo hay estructuras que nada tienen que hacer aquí, como son estas brotes vegetativos o estas flores mal formadas. Y bueno, son otros aspectos que se van a comentar más adelante en relación con el patógeno también. Bien, otra de las enfermedades que es importante en la zona de estudio, en la montaña de Guerrero, en la Polleca, en Ixtepec, es la necrosis floral, y tenemos al menos 3 patógenos importantes. Uno de ellos es Penicillium rosoni, esta especie. Ustedes pueden ver aquí en microscopía electrónica barrido cómo es la apariencia de los cuerpos fructíferos del hongo, y pueden aquí ustedes observar una colonización intensiva de las estructuras florales, lo que se refiere propiamente a lo que son los estigmas, y los pétalos, las corolas, que son colonizadas de manera intensiva por Penicillium. Y no debemos olvidar nuevamente la idea que les quiero transmitir de que debemos de ver esta problemática de una manera más integral. En el caso de Guerrero, como en otros lugares, el caso de Yucatán, el caso de Veracruz, podemos tener un intercalamiento de cítricos con árboles de zapote, o puede haber huertos de cítricos aledaños a los huertos de zapote, y los huertos de cítricos son susceptibles a la infección por Penicillium, que afecta tanto las estructuras florales como huertos, como frutos en formación. Tenemos aquí, miren, otra vista de un ataque severo en Penicillium, un hongo que se puede ver de un color verde azuláceo, de flores que aún no inician la apertura, o flores que ya han tenido la apertura y han tumbado la corona. Otro problema por necrosis florales causada por alternaria, pues pueden ustedes observar cómo hay una colonización intensiva de micelia también en los pétalos, en los estigmas, y aquí tenemos estructuras de alternaria. Y tenemos otro hongo que es Pestalotiopsis painicola, que les decía que está altamente o íntimamente asociado a la madera con muerte ascendente, y ustedes pueden ver aquí en los pétalos las estructuras fructíferas del hongo, que son los acérbulos,
y una lista de la proliferación o de las esporas abundantes que se forman en esos órganos. Entonces, ¿qué tan severo puede ser el problema en algunas regiones? Por ejemplo, para el caso de esta zona de estudio, la severidad es muy alta. Si nosotros hacemos un muestreo dirigido de al menos 30 flores, tendremos 30 aislamientos de penicilio de estas. Entonces, quiere decir que invariablemente, de manera consistente, de cada flor que se procesa en el laboratorio, estas vienen colonizadas por penicilio o vienen colonizadas por alternaria. Fíjense, es una interacción, es una infección de dos especies. Y en el caso de Pestalotiopsis es un hongo que tiene un desarrollo más lento. Generalmente a nivel de campo las infecciones por los hongos anteriores tienden a inhibir el desarrollo de Pestalotiopsis. Sin embargo, si estas flores se desinfestan, si se llevan a cámara húmeda, pues nosotros podemos observar los cuerpos fructíferos que se forman de manera abundante y podemos identificar al hongo causante. Entonces tenemos 3 hongos que están causando un problema importante en el 100% de flores de zapote moreno. Entre los aspectos de manejo que conviene considerar es que en huertos donde hay un intercalamiento de copas, huertos muy sombreados, escasos en ventilación, pues son huertos donde la posición de flores es mucho más importante. En estos huertos, durante las mañanas, después de las lluvias, el mojado de las ramas permanece por más tiempo, el escurrimiento de las propias ramas reproductivas y la incidencia de las enfermedades. Un aspecto muy contrastante es en relación con huertos que no tienen problemas de ventilación, son huertos donde no hay intercalamiento de copas y donde las condiciones de sanidad son mucho más, son mayores. Y bueno, en estos huertos nosotros hemos evaluado mediante trampas volumétricas, hemos estimado la densidad de inóculo durante las 24 horas, durante todo el año, durante 2 años, y hemos podido determinar el estado de sanidad de los diferentes huertos con diferentes condiciones de manejo. Y podemos ver cómo en huertos con un manejo agronómico más deficiente, los niveles de inóculos son mucho más elevados. Bien, no olvidar que en el caso de aquellos lugares donde el mango esté cercano e intercalado con zapote, existe un problema, una mancha foliar que se conoce como la mancha gris del mango, y aquí lo podemos ver combinado con para aquellos que conocen las lesiones causadas por antragnosis. Aquí tenemos antragnosis, manchas oscuras con algunos halos cloróticos, y aquí tenemos manchas plateadas, que son manchas grises sin halo clorótico. Estas manchas plateadas son causadas por Pestalotiopsis, y nuevamente el mango se constituye como una fuente de inóculo importante para Pestalotiopsis. Y bueno, les decía, la Acidophilora de Torrome es el hongo más aceptado de que a nivel mundial es el patógeno, pues cosecha más importante. Sin embargo, para las condiciones de Guerrero hemos observado que no es así, hay un contraste. Es Pestalotiopsis panícola el hongo más importante que causa severas condiciones post cosecha. Entonces, bueno, habrá lugar donde la sinergia que existe entre las dos especies pues causará un problema más severo en algunas otras regiones. Bien, hay otra enfermedad importante que solamente le hemos observado en la zona de estudio, en Alpoyeca y Tlaquiltepec, que es la necrosis marginal de hojas, donde ustedes pueden ver una necrosis marginal, un apisonamiento parcial del follaje que sigue un patrón como este. Alpoyeca quiere decir lugar de agua salada. Sin embargo, en realidad no hay problemas de salinidad, ya que la conductividad eléctrica es menor a 2 milimols, entonces no son propiamente problemas de salinidad. El problema es severo en este lugar y se presenta en árboles juveniles y adultos, se manifiesta en ritmos vegetativos de invierno y primavera. La enfermedad no se asoció, es parte de una tesis doctoral de Alfonso Vázquez, donde él trató de buscar si había relación entre la presencia de la enfermedad y la presencia de sodio y potasio, y no se encontró relación de estos elementos con la enfermedad. Posiblemente el cloro nos faltó analizar, ya no se pudo incluir en el estudio, y la enfermedad presenta una severidad diferenciada respecto a otros genotipos entre sí. Entonces podemos observar en esa zona en estudio cómo hay árboles que presentan una severidad muy alta y hay otros árboles que presentan una severidad muy baja o no están atacados a pesar de ser árboles adyacentes. En algunas pruebas experimentales, ahí la inquietud de los estudiantes dijeron, bueno, a lo mejor este hongo Pestalotiopsis está relacionado con las necrosis florales, foliares, y ellos encontraron experimentalmente, es un resultado consistente, fue validado, y ellos encontraron que este hongo es capaz de causar pudriciones necrosis bien definidas del follaje, ¿no? Incluso
con un patrón de desarrollo marginal como el que se presenta en huertos en condiciones de campo. Yo, en lo particular, considero que posiblemente debe haber algunos factores abiogénicos que pueden estar causando sinergias con Staphylococcus faunícola, causando estos problemas severos en el follaje. Bien, tenemos entonces diferentes patógenos que causan enfermedades importantes, la muerte descendente causada por este hongo en particular, las necrosis florales causadas por alternaria, por penicillo, por Staphylococcus. Tenemos las pudriciones post cosecha causadas por la pseudiploide o por Staphylococcus, y tenemos la roya o la galla, la escoba de bruja de Nomei causada por Redo barbensis. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque para fines de manejo? Bien, hemos evaluado mediante este sistema de trampas volumétricas, se estudia durante las 24 horas, durante 2 años, el inóculo del aire de enfermedades relevantes. ¿Cuál es el plan? Bien, entendemos que en el mercado hay una gran cantidad de productos ya con una, digamos, probada eficiencia de control, y además las especies que estamos, de las especies jugosas que estamos hablando, excepto de Redo barbensis, que es el primer reporte en México, excepto de esta especie, las demás son especies muy conocidas que causan los tizones tempranos en hortalizas, causan otros problemas en otros frutales tropicales. Bien, nuestro aporte original en ese sentido es, mediante este sistema de trampas volumétricas y mediante el uso de estaciones meteorológicas, poder medir evaluar las condiciones que favorecen la presencia de las enfermedades y poder conocer los factores que favorecen el incremento inóculo de los mismos, de los patógenos, y conocer en qué periodos se están incrementando las enfermedades. Por ejemplo, aquí de manera de ejemplo solamente puse la fluctuación durante 1 año de las esporas de roya, de Redo barbensis. Entonces, precisamente el mes que entra, con base en 2 años de estudio, vemos cómo a partir de este mes, de hecho ya de este mes, inicia un crecimiento importante de esporas. Entonces es aquí donde se deben aplicarse las alternativas de manejo, sea de control químico, de control integrado o de las que se traten, con la finalidad de hacer manejo de precisión más efectivo y económico, y sobre todo más inocuo al hombre y al ambiente. Bien, ahí dice que no garantiza, lo que no se ve no garantiza la productividad y calidad del cultivo. Gracias. Hay tiempo para preguntas. Doctor, el combate químico dirigido al suelo o a la parte el primero sobre la necrosis descendente y sobre la necrosis de las hojas. Muerte descendente. Y la necrosis floral también sí. No, es que sucede que esos dos yo los tengo. Los problemas aquí. Bueno, déjenme decirles que para el caso de muerte descendente yo no me atrevería a aplicar productos químicos. Consideramos que los factores de manejo que favorecen la predisposición de la planta a la enfermedad son aspectos de manejo común y que bien manejados tienden a ser muy estables. Y hemos además observado que árboles vigorosos con un buen digamos, sistema de riego y aplicación de fertilizantes, la enfermedad tiende a ser poco importante. Yo más bien pienso, bueno, y añadiría que ese tipo de enfermedades evidencia a los malos productores, o los productores somos deficientes en los sistemas de producción. Yo más bien trataría de mejorar el manejo agronómico del huerto, y entonces vería cuáles de las enfermedades permanecen como enfermedades importantes. Yo pienso que si se fertiliza adecuadamente, con base en un análisis nutrimental, si se evitan los riegos excesivos y se hacen riegos ligeros y frecuentes, si se aplica materia orgánica, si se hace un poda de saneamiento y se destruye el inóculo, pienso que podría ser suficiente para que la enfermedad se presente por debajo del umbral económico, que no lo hemos determinado, pero tendería a ser poco importante. Entonces, yo tengo mucha confianza en que este tipo de enfermedades son enfermedades oportunistas y con un buen manejo económico tendería a que sea una enfermedad poco relevante. Y en el caso de la necrosis foliar,
no hay elementos todavía, no hay elementos concluyentes para poder decir que podemos, cómo puede abatirse o mitigarse el problema. No está asociado al cloro, no está asociado al sodio, no estuvo asociado al potasio, posiblemente al cloro, no lo incluimos. Estalotiopsis puede causar algún problema importante, quizás ahí nos pudiéramos apoyar en algunas aplicaciones periódicas durante el tiempo de lluvia solamente, que es cuando se incrementa de manera importante el inóculo, pero hasta ahí yo pienso, es decir, no tenemos elementos fuertes todavía para poder recomendar unas tácticas de manejo que pudieran ser concluyentes para resolver el problema. Realmente el problema es fuerte y implica seguir la investigación de ese problema. Si me permite otra pregunta, es que desgraciadamente tengo unos árboles de mango, ahora ya sé qué es lo que tienen, entonces su recomendación sería mejor tirar los mangos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando ustedes tienen intercalamiento de frutales, las necesidades hídricas y nutrimentales son distintas entre las diferentes especies. Entonces, por ejemplo, para el caso de Tlaquiltepec, ahí los huertos de zapote, además de que tienen mango, tienen banano. Entonces, el banano tiene raíces más frecuentes, más abundantes. Entonces, es difícil establecer un sistema de manejo donde ustedes pueden dar un manejo condiciones óptimas a cada especie frutal. Además, si no hay un adecuado arreglo topológico o de distribución de las especies. Entonces tenemos al zapote mamey, tenemos el árbol de mango como a 4 metros o a 3 metros, luego tenemos guayabo, café o tenemos banano. Entonces, ¿cómo poder hacer un sistema diferenciado de manejo en lo que se refiere al manejo del agua, por ejemplo? Entonces no se puede. Entonces yo entiendo, es decir, reconozco que los sistemas de producción tradicional son de alto valor, y si para los productores de cierta región el policultivo es importante y es la estrategia importante, es medular de ese lugar, pero tiene que hacerse, pero bajo un sistema más organizado, cuidando el espaciamiento y cuidando la distribución de las especies. Difícil, además con un cerramiento tan acentuado de las diferentes especies frutales, pues muy complicado. Como hay digamos, las distancias son muy estrechas, pues los árboles a gran altura, un porte muy elevado, buscando la luz, el más se debilitan, en fin, es muy difícil hacer un manejo en esas condiciones.